planificación, vamos a hacer un análisis estratégico de la planificación, vamos a seguir trabajando con lo que hemos visto en las clases anteriores, seguimos ordenando información y seguimos trabajando en racionalmente cumplir un sueño de transformar una realidad. Aquí les hago un listado de lo que hemos trabajado en estas semanas, en escoger una idea que se ha convertido en un borrador de un plan, la recopilación de información sobre ese proyecto que ustedes tienen en sus manos, el revisar los aspectos del contexto, todo lo que nos va a servir para poder hacer una estrategia a desarrollar. Tienen datos, cifras, estadísticas, todos los datos duros de nuestro contexto. También hemos revisado las implicaciones alrededor de la situación que afecta al grupo o al sector donde vamos a incidir con nuestra intervención. Revisamos y elaboramos misión, visión, FODA, borrador de cronograma y bueno, avanzamos con naturaleza, valores y objetivos. Vamos a llegar pronto a la implementación de la estrategia, pero ahora necesitamos terminar de organizar toda la información que hemos encontrado y de las propuestas que hemos generado. Por un lado tenemos información recopilada y por otro lado hemos generado nuestros propios textos y análisis de lo que hemos encontrado y entonces así seguimos caminando para ese sueño, para transformar una realidad determinada. Vamos a retomar algunas cosas que vimos en la presentación 1 con respecto al diagnóstico. Acá les hago un listado más o menos de cómo debería de quedar nuestro borrador de diagnóstico, carátula, presentación del contenido del documento. Eso es en la carátula el nombre del proyecto que ustedes tienen y en un párrafo de unas 5 líneas más o menos hacer una presentación de qué vamos a encontrar en ese documento, el listado de los integrantes del grupo, hacer una introducción, acá hablamos de párrafos, de justificación, de problema, presentar el proyecto, o sea, qué es lo que están trabajando, la inmobiliaria, el proyecto para EU, la ONG, el taller de sastrería, la bodega de cementos, o sea, todo esto que estamos trabajando en clase debe ir acá, presentar ese proyecto o esa empresa. Luego vamos a presentar todo el análisis con la información recogida y acá entonces hemos dado respuestas al qué, cómo, dónde, quiénes, con qué y cuándo. Seguimos entonces en ese documento presentando la información con base a lo que sabemos y lo que nos hace comprender, entender el problema. También desde la revisión bibliográfica, algunas personas han trabajado entrevistas, todo lo que puedan encontrar con respecto a explicar el contexto es súper importante y que por supuesto nos da la base para poder comprender el problema. También describir los aspectos económicos, históricos, políticos e ideológicos. No todos los grupos han trabajado esta parte, así que por favor les suplico que sigamos ampliando el contexto, llenando estos aspectos de lo que ustedes hayan podido encontrar. También escribir sobre la relación causa-efecto, la relación intención y actuación, la relación de contradicción y coincidencia, todos estos elementos que ustedes puedan tener a partir de la información, tratar de hacerlo. Felicitaciones a quienes han trabajado algunas gráficas, pero las gráficas van acompañadas de una explicación, luego se pone la gráfica o todas las gráficas se ponen en un anexo. Elaborar la propuesta de cronograma, ya saben que el cronograma debe llevar cuadros para las fechas, actividades, las personas o equipos responsables y establecerlo a partir de los meses y es cada mes con las 4 semanas para poder ubicarlo en ese cronograma. Ya podemos hablar de presupuesto, qué es lo que necesitamos, cuánto de plata necesitamos o vamos a invertir para poder hacer esto. Hay que hacer un estimado para quienes... obviamente no contamos con un presupuesto, por lo tanto, pero sí hay que saber poner como esos costos. Ordenar todas las fuentes primarias y secundarias en un espacio que se llame referencias bibliográficas y grafías. Ustedes esto ya lo saben hacer. Evelyn preguntaba que si debíamos usar APA. Sí, usamos el sistema APA. Eso nos ayuda muchísimo cuando estamos trabajando documentos. Y recordemos que la escuela usa APA para poder organizar los documentos que entregamos.
Y bueno, por último van todos los anexos, todas las gráficas encontradas o que realizamos, que nosotros mismos hemos hecho en el equipo, también se ponen acá. Y obviamente anteriormente en todo lo que hemos trabajado, depende de dónde se haya elaborado la gráfica y se explica qué encontramos. Entonces eso sería más o menos el formato del documento que ustedes tienen que ir preparando y limpiando. Vamos a caer del plan estratégico a la comunicación como tal. Acá vamos a hacer un recordatorio de los tipos de comunicación y de información. Hay tipos de comunicación según la procedencia. Se va a dividir en ambiental, interna o corporativa. Sabemos la ambiental, la información que procede del entorno; la interna, la que procede y procesa la propia empresa; la corporativa, aquella que la empresa procesa y proyecta hacia afuera. Según esos tipos de comunicación, pero según el emisor, la comunicación puede ser vertical descendente, fluye desde los rangos de gerencia hacia abajo, a todos los rangos inferiores de la empresa. ¿Qué tipo de comunicación encontramos acá? Órdenes, circulares, boletines, folletos, cadena de WhatsApp, qué sé yo. Vertical ascendente. Entonces esta es la que fluye de los rangos inferiores hacia los superiores. Aquí los empleados tienen la posibilidad de expresarse y comunicarse con sus superiores. ¿Qué vamos a poder encontrar acá? Por ejemplo, encuestas, reuniones con el personal, todo este tipo de reuniones en nuestro proyecto, empresa, organización, que nos pueda permitir llevar lo que pensamos hacia la gerencia. También tenemos una lateral u horizontal, esa es la que se da entre los equipos de trabajo de las distintas áreas y que van a compartir esas funciones. Acá se supone que la comunicación va a fluir entre iguales. También podemos ver otra clasificación de la comunicación que puede ser formal o institucional, informal, organizada o improvisada. Cuando hablamos de la formal o la institucional, es la que se realiza mediante los comunicados u otras herramientas oficiales y que va a contener un mensaje supervisado por la jerarquía de la organización o colectivo o empresa. Informal, aquella que es establecida entre los empleados de una organización. En estos casos vemos un tipo de comunicación con más fuerte que la formal. Ignorarla puede afectar el desarrollo de la organización. Y bueno, por otro lado podemos dividir esa comunicación en organizada, aquella que se realiza con base a un plan o herramientas planificadas, o una improvisada, que es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación, pero que de todas maneras se produce de una forma espontánea, sin base o a ningún plan. O sea, simplemente se da. Para un plan estratégico de comunicación integral y elaborarlo en un documento, vemos que tenemos que trabajar objetivos, destinatarios, políticas, estrategias, recursos, acciones de comunicación que se van a desarrollar en todos los ámbitos de esa empresa, proyecto o organización. El documento entonces va a poder recoger esa estrategia general a nivel de la comunicación entre el mensaje y el estilo a difundir, todo con la finalidad de lograr una política de comunicación en ese espacio donde estamos trabajando, pero esa política de comunicación debe ser coherente y eficaz. Para cuando trabajamos la estructura de un plan estratégico de comunicación integral, tenemos que tener una estructura. Más o menos lo hemos visto para lo del documento del diagnóstico. Acá les encontré esto que me pareció muy bueno, que es el análisis, toda la información de ese entorno interno y externo. Aquí entonces nos vamos a basar en el FODA. Aparte vamos a encontrar los antecedentes, el análisis de la información de la empresa, historias, ventas, etcétera. Los objetivos, cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir con esas actividades que se pongan en marcha y que nacen de esos objetivos. Y recordar que los objetivos deben poder siempre cuantificados, medibles, alcanzables y realistas. También debemos definir nuestro público objetivo o el target de la comunicación. Acá es imprescindible determinar a quién se va a dirigir la comunicación, definir cuál o cuáles son los destinatarios o grupos de destinatarios en los que se van a centrar esos esfuerzos de hacer comunicación. Básico, conocer el público,
al cual se va a dirigir. Esos medios debe utilizarse para informarse, qué estilo se va a usar, cuáles son los aspectos claves y críticos que van a influir en ese éxito de la comunicación. Definir un mensaje. Es el elemento que se quiere comunicar, eligiendo esas características o atributos a comunicar, y también tomar en cuenta el tono o el estilo de la comunicación. Como número 6 tenemos la estrategia, la elección del modo de desarrollar cada una de las áreas de comunicación con el fin de alcanzar esos objetivos. Acá en la estrategia vamos a explicar cómo vamos a hacer las cosas. Con las acciones, qué actividades vamos a desarrollar y qué medios vamos a utilizar para desarrollar el plan. Aquí cuando hablamos de las acciones estamos hablando del desarrollo de las actividades y cómo las vamos a llevar a cabo. El cronograma o calendario, ya sabemos que es la planificación en el tiempo de cada una de esas acciones. Por lo tanto, siempre expresamos en el cronograma las actividades. El presupuesto es una cantidad económica que se va a destinar a la puesta en marcha de ese plan estratégico y de comunicación integral. Esto es súper importante que podamos manejarlo. Y por supuesto tener las formas de cómo se va a hacer el control y el seguimiento, esa medición del transcurso y el cumplimiento del plan con el fin de realizar acciones que nos permitan corregir el rumbo y que logremos de todas maneras alcanzar los objetivos que hemos trabajado anteriormente. Disculpas. Estamos. Los planes del plan estratégico de comunicación integral. Tenemos un plan estratégico de nuestra empresa, proyecto y organización, y de ese plan estratégico va a salir nuestro plan de comunicación integral. Y por supuesto tenemos que conocer todo ese contexto para saber que cada área de comunicación de esa empresa, proyecto o organización va a requerir entonces un plan más concreto y desglosado. Ya lo veíamos al principio de la clase, que sería todos los planes tácticos y operativos que también van a tener sus objetivos, su público objetivo, las estrategias y acciones, y ver además cómo vamos a medir los resultados, es decir, los indicadores. ¿Qué podemos encontrar nosotros aquí o qué debemos nosotros elaborar? El manual de comunicación corporativa, el plan de comunicación externa, un plan de comunicación interna, un manual de comunicación en crisis. Esto es básico para que podamos trabajarlo y no elaborar el manual cuando estamos en crisis, sino tenerlo previsto antes. Por supuesto, todo un plan de relaciones públicas, y también, también se han implementado en los últimos años los programas de responsabilidad social corporativa. Ese plan de comunicación externa debe incluir un plan de marketing y un plan de publicidad. Esto lo comprenden mucho más las y los compañeros publicistas. En el plan de marketing va a recoger todo el marketing mix de la empresa, y en el plan de publicidad va a recoger los aspectos particulares de una campaña de publicidad a desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, en el curso vamos a intentar que todos los saberes que ya tenemos y las experiencias que ya tenemos de las 3 carreras las podamos compartir en el trabajo en grupo. Y por eso es lo importante de trabajar en grupo y que todas y todos participen. Ya saben que yo les he dicho que quien no trabaja, corten. Bueno, para hablar del plan de publicidad debemos tener dos vertientes: la determinación de la estrategia creativa y la determinación del lema publicitario a desarrollar. Cuando hablamos de la determinación de estrategia creativa, vamos a ver que se va a concretar en el eje de la comunicación y el concepto, y por otro lado en la codificación o la forma del mensaje. Es decir, lo que se quiere decir y la forma en que se va a decir, o lo vamos a representar mediante las imágenes u otros efectos. Aquí también toda el área de locución, vamos a decir, así se dice, la tonalidad, así, no sé cuánto, así se tiene que hacer la voz, la impostación y no sé qué más. Con respecto a la determinación del lema publicitario a desarrollar, acá vemos que el éxito de la estrategia creativa a nivel de estos contenidos está en encontrar el insight o la verdad del consumidor. Acá también encontramos un elemento importante para poder aprender algunos temas de publicidad cuando no hemos estudiado publicidad, sino somos o de locución o de periodismo. En ese éxito entonces va a conectar el consumidor o el cliente y que éste la asume como suya.
Ahí vamos a encontrar la identificación con el mensaje para que ese consumidor, cliente, pueda comprar o adquirir o reaccionar hasta el producto o el servicio que estamos nosotros impulsando. Bueno, ese es el contenido para esta clase, cómo a partir de nuestro plan estratégico y de todo lo que hemos venido trabajando en planificación, lo vamos a vertir única y exclusivamente a aprender a hacer un plan de comunicación. Y como toda la información que hemos ido recopilando en estas semanas nos va a dar no solamente el documento de diagnóstico, sino también a irlo acomodando al plan de comunicación. Si de los proyectos que ustedes tienen hay plan estratégico, va a ser mucho mejor poder trabajar el plan de comunicación que ustedes van a elaborar en el curso. Si no existe, entonces por lo menos ir haciendo como toda la recopilación de la información en el diagnóstico para poder aterrizarlo en un plan de comunicación. Bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias y pues nos escuchamos pronto.